Gracias amigos por estar en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día vamos a hablar de cosas relacionadas con el tema de las crisis económicas que surgen así repentinamente y pues terminan siendo económicas graves, como es el caso de Estados Unidos. Saben ustedes que en el 2009 surgió lo que se llama la burbuja financiera, y en el Perú se dice también que hay algunos indicadores, algunos indicios que puede iniciarse también una burbuja financiera relacionado con los domicilios, los departamentos, las casas, las construcciones. Sobre ese tema va a haber también una maestría sobre temas financieros en la Universidad Ricardo Palma. Uno de los profesores es nuestro gran amigo César Gutiérrez, que fue presidente de Petroperú, y con él quisiéramos conversar. César, ¿qué cosa es una crisis financiera, por favor? Y se dice que acá en el Perú aparentemente también podría estar iniciándose por las cuestiones de construcción. Demasiada ambición, la gente empieza a comprar y finalmente se endeuda y finalmente no puede pagar. ¿Eso es cierto? ¿Hay algo de eso? Mira, claro, no podemos hacer un símil con Estados Unidos porque por supuesto. Se hicieron hipotecas con cotas muy grandes para convertirlas luego en garantía de otras deudas y fue una cadena indetenible. En el caso peruano, lo que yo veo, Modesto, muchos niegan que hay una burbuja, pero hay un sobreprecio de las propiedades, ha crecido muy rápidamente el precio y la capacidad de pago de los que toman deudas, yo creo lo veo muy limitado, y la clase media que se ha ampliado está altamente endeudada. Yo creo que podría haber un problema para empezar de cadena de pagos, y eso podría generar una turbulencia muy grande en el mercado inmobiliario, que va a arrastrar la economía en general, y nadie está queriendo ver eso con detenimiento. Mira el nivel de endeudamiento en particular por sector del banco, el nivel de morosidad que pudiera existir no se está analizando con cuidado porque nadie quiere detener esta vorágine constructora para el tamaño peruano que pues al sector construcción le conviene. Entonces me da la impresión que aquí sí hay un peligro, pero que nadie quiere reconocerlo, y hay que estar muy atentos a eso, porque yo creo que gran parte del crecimiento peruano se debe, más allá de los recursos naturales que hoy andan en problemas por los precios internacionales, al tema construcción. Cautela y sinceridad es la recomendación. Lamentablemente no se está haciendo ninguna de las dos cosas. Ahora, el tema financiero tiene que ver más con, de repente, las expectativas, los temores, y mucho de psicología, mucho de ambición. Es como un poco apostar a algo que de repente se derrumba precisamente por los temores. ¿No crees tú que esta ciencia, tengo entendido que hay maestrías en ingeniería financiera, y la Universidad Ricardo Palma, donde estás de profesor, vas a dar parte de los cursos, ¿no crees algo que tiene que ver con la psicología, los temores, más que con la ciencia? Claro, no, por supuesto. Acá en finanzas se trabaja mucho con supuestos a futuro. Y en supuestos a futuro, pues, uno se proyecta cómo cree poder la realidad, y desde el punto de vista de la ciencia puede tener consistencia teórica lo que se plantea. Sin embargo, yo creo que hay que siempre ser bastante conservador. A veces unas expectativas muy buenas, muy positivas, puede llevar cosas sin sabores muy grandes. Entonces la idea es plantear supuestos a futuro, porque todo eso se trabaja bajo supuestos a futuro lo más realistas posibles. Y eso tiene que ver un poco, sobre todo en el caso peruano. El caso peruano pues depende mucho de la exportación de materias primas, y depende de algo que no manejamos, que es el precio internacional de las materias primas. O depende mucho de sectores, como que hablábamos en un momento, de construcción, que podría estar en un momento en problemas. Entonces, la idea de dictar estos cursos es enseñar al participante, que puede ser el funcionario de un privado, un funcionario estatal, cómo piensa el privado del Estado y cómo piensa el Estado del privado
cuando quieren hacer alianzas de lo que se llama público-privado, en el cual ambos son socios para involucrarse en un proyecto que va a llevar mucho dinero de por medio. Y conseguir dinero en ciertas plazas, que son los bancos. Pero la idea es que seamos lo más realistas posibles. ¿Cuál es la disciplina para ser lo más realista posible, más objetivos? Eso es lo que se pretende transmitir en ese tipo de cursos. Pero por otro lado, ahora aparentemente se apuesta a que tendremos precios de los minerales elevados por mucho tiempo, y eso no sé si tiene una base de realidad. Mira, digamos, los grandes consumidores mundiales ahorita están, pues, sobre todo por el lado asiático. China es un gran referente, y bueno, y las expectativas del crecimiento del mercado chino, que son grandes para consumo interno, de productos terminados, pues podemos los minerales. Pero siempre en eso, ser completamente optimistas, yo no comparto esa idea, porque normalmente los que nos dan las noticias sobre el futuro comportamiento, de las expectativas de crecimiento, sobre los potenciales problemas, son clasificadoras de riesgo. Y las clasificadoras de riesgo tienen más de una cosa que explicar. Cuando ocurrió la caída en los Estados Unidos en el 2008, en el último trimestre, hasta meses anteriores nadie decía nada, y esto era una cosa que se estaba incubando. Y eso es en el caso americano. En el caso argentino, por ejemplo, el año 2001, la posibilidad del gobierno de la Rúa, que fue en diciembre del 2001, nadie decía nada de la verdadera situación de Argentina, y de repente lo vimos de un día para otro con una foto pues catastrófica. Entonces, mucho del input que recibimos sobre el comportamiento de precios de minerales, sobre el comportamiento de los mercados, nos lo dan agencias cuya veracidad de afirmaciones está en telejuicio. Es más, el gobierno americano, por ejemplo, ha iniciado acciones contra algunas clasificadoras de riesgo como Standard & Poor's, que le medían la credibilidad. Entonces yo creo que debemos tener un análisis propio, con las limitaciones que podemos tener, y en base a esos análisis propios, que pueden ser mucho más cautelosos de lo que nos dicen las agencias, la cosa puede ser mucho más predecible para aquellos que emprenden proyectos futuros, ya sean privados, ya sean estatales, o la mixtura de privados y estatales. Mira, mi tema, tú sabes, es la física nuclear, e uso pues el método Monte Carlo para ver qué pasa con el núcleo, y veo que algunos matemáticos aplican las mismas técnicas matemáticas para hacer cálculo de riesgo. Incluso hace una semana en el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines de la UNI hubo un seminario sobre optimización, y un matemático francés nos hablaba que está aplicando la teoría de juegos para los mercados energéticos. O sea, hay mucha matemática. En esta maestría que se va a dar en la Universidad Ricardo Palma, ¿hay algo de eso? ¿También se habla de los métodos de cálculo, Monte Carlo, o algo que se le parezca? Sí, mira, la matemática para ese tipo de cosas es la herramienta con la cual tú puedes calcular, digamos, qué viene a futuro como cifras, ¿no? Pero el tema fundamental acá es los supuestos de los riesgos que puedes asumir. Y esos supuestos tienen que ver mucho con conocimiento político, económico y social de las sociedades que estás analizando. Si el Perú es un país que depende mucho de sus exportaciones a Estados Unidos o a China, tenemos que tener un conocimiento de qué se piensa de esas economías, de qué tasa de crecimiento se ven, por qué, y cómo nos afectaría. Ese es el tema fundamental del curso. Luego, las herramientas matemáticas que se aplican, que son diversas, para poder convertir eso en cifras, pues eso es lo que se desarrolla en la parte del curso. Pero el tema fundamental, más que la herramienta matemática en sí, es conocer la naturaleza, conocer la situación, para mirar comportamiento de economías a futuro y cómo pueden afectar eso a una inversión, que sea privado estatal o la mixtura de un privado estatal. Esa es la filosofía del curso. Esta maestría empieza el 15 de noviembre, veo, y pues va a durar ¿cuánto tiempo? O sea, son 4 módulos que van complementarios uno entre otro para obtener una diplomatura. Entonces, cada módulo tiene 40 horas, y las 40 horas se van completando en fines de semana, viernes, sábado y domingo. Entonces, la idea es desarrollar 160 horas con los breaks propios de la fiesta de fin de año, y que al cabo del desarrollo de 4 módulos de 40 horas cada uno, completando 160 horas,
los que lo aprueben, pues tienen una diplomatura que está relacionado con lo que le llaman la ingeniería de la estructuración financiera, es decir, ¿cómo puedo construir yo el solicitar dinero en los mercados financieros de tal manera que puedo garantizarle a aquel que le toma el dinero que se lo voy a pagar a futuro, y garantizarle también al que lo toma que va a tener éxito en su proyecto? Y se están presentando algunos casos diversos. Por ejemplo, en el primer módulo se ve casos de hospitales, en el segundo módulo se ve casos energéticos, y en el tercer módulo también se ve casos energéticos reales de solución. Y en el cuarto módulo se ve un caso, por ejemplo, que es una cosa que está muy en boga, que es la línea del metro, proyecto grande de 1.500 millones de dólares. Acá vas a tener los elementos de juicio para razonar, ya sea como Estado como privado, para que en sociedad en conjunto puedan conseguir dinero de las plazas, convencer a los que prestan dinero para que lo pongan, de tal manera que estos proyectos se conviertan en realidad. Esa es la filosofía en 160 horas, Modesto. Bueno, muchas gracias, César. Te comprometo, nos hemos comprometido, la próxima semana me explicarás este complejísimo tema del petróleo, del gas, que tanto, bueno, ahora ya no se habla mucho, pero que es un tema que interesa mucho a la gente que nos escucha. Con gusto, Modesto, con gusto estaré allí y conversaremos en detalle. Ha bajado la intensidad del debate público de eso en el Perú, no en el mundo, por una conveniencia política, porque en estos momentos los grandes emprendimientos que tiene el Estado, ninguno los está funcionando. Entonces, por eso han bajado la intensidad desde la exposición pública de los temas en el Perú, cuando en el mundo la cosa siempre será una vorágine. Entonces, con todo gusto, Modesto, por ahí estar y conversaremos. Muchas gracias por esta posibilidad de transmitir a tus oyentes. Gracias, César. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chao. Regresamos.